Hoy hablaremos de un tema que muchos prefieren evitar, pero siempre toca la puerta: los impuestos. No importa si eres principiante o avanzado, los impuestos siempre están ahí, silenciosos, esperando su turno. Y entenderlos es una obligación, es una estrategia de supervivencia financiera. Quédate al final del video, te vamos a ir revelando algunas pautas para pagar menos impuestos. Y aquí surge la primera gran pregunta. ¿Realmente sabes cuánto de lo que ganas en tus inversiones se queda en tus manos y cuánto se lleva el satánico? Renta fija en México. Lo más básico es la renta fija. Aquí entran CETES, bonos, pagarés bancarios y cuentas de inversión en instrumentos de deuda. En México, el sistema está diseñado para que la retención sea automática. Es decir, no necesitas hacer cálculos complejos. El banco, la casa de bolsa o la plataforma lo retienen por ti. En el presente año, la retención anual es del 0.50% sobre el monto total invertido, no sobre la ganancia. Eso significa que si inviertes 100,000 pesos en CETES, el banco o la plataforma te retendrá 500 pesos al año, independientemente del rendimiento, y para el próximo año, en el proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, se propuso un incremento a estas retenciones y de aprobarse se establecería en un 0.90% anual sobre el monto invertido. Por ejemplo, si tus 100,000 pesos invertidos en CETES a una tasa del 8% anual te dieron 8,000 pesos en un año, recibirás 7,500 después de impuestos. Si la tasa de interés en CETES bajara el próximo año al 4%, ganarías al final solo 4,000 pesos, pero de todos modos te retendrían los mismos 500 pesos. Esto significa que tu rendimiento real puede bajar más si la tasa de interés es baja. En Estados Unidos es similar con los bonos del Tesoro. El gobierno también aplica retenciones, y dependiendo del estado donde vivas, incluso puede haber impuestos estatales. Por su parte, las SOFIPOS, según el artículo 93 de la ley del ISR, los intereses que obtengas en ellas están exentos de impuestos hasta un tope de 5 UMAS anuales. En 2025, ese tope equivale aproximadamente a 206,300 pesos. Ahora demos un paso más: la renta variable. Aquí entra la bolsa de valores, donde tenemos las acciones, los ETFs y los dividendos. A diferencia de la renta fija, en la bolsa el tema fiscal se vuelve más especializado y estratégico. Respecto a empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, cuando vendes tus acciones o ETFs, la ganancia que obtienes se considera ganancia de capital. Y sobre esa ganancia se te retiene un 10%. En Estados Unidos, los dividendos también pagan impuestos, aunque depende si son Qualified Dividends, con tasa preferencial de hasta 15%, o Ordinary Dividends, que pagan la tasa normal del 30%. La gran diferencia es que en renta variable, si no recibes dividendos, tú no pagas impuestos hasta que vendes tus acciones. Puedes decidir cuándo vender. Eso abre espacio a estrategias. La constancia vence al tiempo, pero la estrategia vence a los impuestos. Pregunta abierta: ¿has pensado si te conviene vender tus acciones hoy o esperar un poco más para pagar menos impuestos? Ahora vayamos más allá de México. ¿Qué pasa cuando inviertes en otros países? Si compras acciones o ETFs de Estados Unidos desde México, que pagan dividendos, automáticamente se te retiene un 30% cuando te los paguen. No importa si lo haces en una plataforma mexicana o en un broker internacional, la retención se hace en origen. Eso significa que si recibes $1,000 en dividendos, 300 se van directo al IRS, la autoridad fiscal de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa si también debes pagar impuestos en México? Aquí entra el concepto de doble tributación. Pero México y Estados Unidos tienen un tratado fiscal que permite acreditar parte de ese impuesto pagado en Estados Unidos para que no pagues 2 veces. Lo mismo ocurre si inviertes en acciones de Europa o Asia. Cada país tiene sus propias reglas. Por eso, si tienes un portafolio internacional grande, es recomendable tener un contador especializado.
Invertir sin entender la fiscalidad internacional es como viajar sin pasaporte. Tarde o temprano te deportarán. Pregunta abierta. ¿Sabes cuánto te retienen tus ETFs internacionales cada vez que reparten dividendos? ¿Cómo optimizar impuestos? Llegamos al punto más interesante. ¿Cómo optimizar los impuestos? Primero entendamos algo. Pagar impuestos es obligatorio, pero hay caminos legales para pagar menos. 1. Elegir instrumentos con ventajas fiscales. En México, las SOFIPOS tienen un beneficio. Hasta cierto monto equivalente a 5 UMAS anuales, unos 206,000 pesos, están exentos de impuestos. Usar estas opciones puede ayudarte a diversificar tu fondo y reducir la carga fiscal. 2. Reinversión. Cuando tienes acciones o ETFs de acumulación, es decir, que no te pagan dividendos, sino que son reinvertidas tus ganancias, no generas un gasto adicional de ISR en el corto plazo. Esto te permite que tu dinero crezca más rápido. 3. Planeación de venta de activos. Si vendes acciones o ETFs, decide estratégicamente el momento. Vender en un año de menores ingresos puede hacer que pagues menos impuestos efectivos. 4. Asesoría profesional. Si tienes activos en varios países, consulta siempre con un contador especializado en temas fiscales internacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, existen cuentas con beneficios fiscales como los 401(k) o los IRA. En México, también existen cuentas de ahorro para el retiro con beneficios fiscales. La verdadera inteligencia financiera no solo está en hacer crecer tu dinero, sino en saber cómo protegerlo de los impuestos. Pregunta abierta. ¿Estás dejando que los impuestos se lleven tu esfuerzo o estás planeando cómo reducirlos legalmente? Conclusión. Amigos, los impuestos en las inversiones no son un castigo, son una realidad inevitable. Pero si los entiendes, si los planeas y si los integras en tu estrategia, dejan de ser un obstáculo y se convierten en un paso más hacia tu libertad financiera. Recuerda esto. En renta fija, la retención es automática. En renta variable, la estrategia a largo plazo es acciones o ETFs de acumulación para no pagar impuestos hasta que vendas. Para evitar la doble tributación por la recepción de dividendos y venta de títulos de acciones y ETFs de los Estados Unidos, es necesario tramitar el formato de 1008-BEN por medio de tu casa de bolsa. En lo internacional, la asesoría profesional es indispensable. Y aquí la reflexión final. No es cuánto inviertes, ni siquiera cuánto ganas. Es cuánto conservas después de impuestos. Ahora dime en los comentarios, ¿ya estás listo para planear tus inversiones pensando también en los impuestos? Que el dinero te dé tranquilidad y seguridad, no angustia. Gracias por llegar al final del video. Si te gustó, suscríbete, dale me gusta y compártelo para que más personas se enteren de esta información.